Hola a todos. Yo soy la doctora Jennifer Guillén, hija de la doctora Cyphers. Lamentablemente, mi madre perdió la voz y entonces me pidió estar con ustedes para hacer las introducciones de las distinguidas académicas que van a presentar la obra El Palacio Rojo, herencia de gobernantes olmecas. Me es un placer hacerlo porque las conozco desde que yo era pequeña. Ariadna Erika Ortiz Pucheta es doctora y maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México y es arqueóloga por la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación arqueológica a nivel nacional e internacional. Su principal tema de interés ha sido el estudio de las culturas del periodo clásico en el sur de la costa del Golfo y la gestión sustentable del patrimonio. Ha publicado un libro titulado Tiempo y Tiestos, la cerámica arqueológica de Laguna de los Cerros. Cabe mencionar que es colaboradora del proyecto San Lorenzo. De hecho, hace varios años participó en las excavaciones del Palacio Rojo. Ha sido profesora en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, en Gestión de la Calidad en el Sector Público y en Gestión Cultural del IBEC. Participa en proyectos y actividades de divulgación y difusión de la ciencia. Labora en el Instituto Veracruzano de la Cultura como jefa del Centro Cultural del Sotavento y del Departamento de Patrimonio. Bienvenida, doctora Ortiz. Es un placer contar con su presencia. Le doy la palabra para que inicie su presentación del libro El Palacio Rojo. Hola, pues antes de iniciar, estoy muy agradecida contigo por tu invitación para la presentación de este libro y pues me siento muy afortunada, ¿no? De poder hablar sobre él, porque aparte, como ya lo mencionaste, pues tuve la oportunidad de estar en las excavaciones, entonces fue una eh, súper sorpresa, grata, poder ver el libro y ver tu trabajo de tantos años así condensado y pensar que tuve la oportunidad de poner un granito de arena eh, es súper halagador. Estoy agradecida contigo por permitirme participar durante todos estos años dentro del proyecto San Lorenzo, que es un gran honor. Y pues bueno, estar a tu lado en esta mesa también lo es. Y pues el tema que hoy nos reúne pues es la presentación de tu más reciente publicación, que es definitivamente eh, muy novedoso. O sea, yo creo que para la historia de la arqueología en general en el sur de Veracruz, ¿no? Esta obra pues se suma al corpus existente de todas las publicaciones en torno a los Olmecas de San Lorenzo, que a través de ti, de tu proyecto, hemos tenido la oportunidad de conocer y también pues con el trabajo de otros colaboradores, ¿no? Esta investigación que se ha realizado a través del proyecto San Lorenzo es muy vasta y a través de estas publicaciones que has desarrollado a través de los años, pues nos ha abierto un panorama. Creo que hoy definitivamente y prácticamente puedo asegurar que numerosos colegas, amigos, estudiantes, siempre corremos en la búsqueda de estas novedades, ¿no? Y lo que tú siempre nos presentas y cuando recibimos la noticia de una publicación a tu cargo es buscarla y devorarla, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas, esta publicación que nos reúne pues el día de hoy no es la excepción, además de que representa pues desde esta publicación una lectura totalmente obligada para todos a quienes nos interesa la historia, la arqueología del sur de Veracruz. Pues a través de este libro, que es extenso y no por eso, mejor dicho, es una evidencia de que la publicación de datos dentro de la arqueología a nivel académico es sumamente importante. eh, Cubre una necesidad de que como investigadores, como académicos, como estudiantes, podamos tener la oportunidad de consultar el dato, ¿no? De que se nos
presenten estos datos a la mano y que tengamos el acceso a ellos representa un esfuerzo muy importante para todos los estudiosos. Entonces, pues a través de este libro, creo que tenemos la oportunidad de adentrarnos y conocer el proceso teórico y metodológico de una búsqueda de las áreas domésticas de este gran sitio de San Lorenzo. Y como bien lo has logrado plasmar desde el prefacio del libro, Anne, creo que se plantea de manera contundente una clara propuesta en la investigación de este pues complejo palaciego. Me voy a permitir leer unas pequeñas líneas que preparé para el día de hoy, como tratar de irlas comentando, y pues voy a iniciar. El viaje en el que nos sumerge Anne es claro. Desde el apartado introductorio, enuncia el Palacio Rojo como una residencia palaciega que irradia gran poder y riqueza a través de su extensión, diseño, funciones y simbolismo. Por medio de su investigación, no solo del palacio, sino de todo lo que involucra a través del trabajo de décadas, como el complejo de edificios que lo rodea, ha abordado de manera minuciosa temáticas significativas en la comprensión del desarrollo de la capital de San Lorenzo, como son la función y la temporalidad de los montículos bajos, los llamados grupos, las lagunas. También incorpora el contexto de un gran corpus de escultura olmeca en las interpretaciones que formula a lo largo de todo el trabajo. Y por último, y no por ello menos importante, nos ofrece un panorama sobre el tiempo y la cronología del desarrollo de la primera capital olmeca. Este libro se encuentra compuesto por 6 apartados medulares. Es una publicación que nos presenta un panorama completo del proceso de investigación arqueológica, donde podemos consultar los datos precisos de las excavaciones en los frentes que dan lugar a la interpretación de manera crítica en el tiempo y el espacio del complejo palaciego en cuestión. Se nos abre la oportunidad de consulta de las columnas estratigráficas, de la excavación extensiva para la evaluación de contextos de los indicadores arqueológicos, además de una clara presentación y discusión de los antecedentes de todos los trabajos realizados previamente en el sitio. Se denota la importancia en la observación y el análisis de la secuencia estratigráfica y como es fundamental para el entendimiento del proceso constructivo olmeca y también del colapso de sus edificios debido a la variedad de bancos de tierra utilizados. Además, esta publicación cuenta con la colaboración de grandes arqueólogas a quien admiro por el gran trabajo que han desempeñado dentro y fuera del proyecto arqueológico San Lorenzo. En lo referente a las viviendas olmecas, Anne, junto con Lilia Gregor, nos adentran en el tema de las viviendas olmecas y como en su inicio el proyecto arqueológico San Lorenzo se centró en la ocupación doméstica de los olmecas. Cómo abordaron este tema, junto con la escasez de datos y su sorpresa durante el desarrollo de la investigación al reconocer técnicas no identificadas previamente en la arquitectura olmeca. A detalle, a través de este apartado podemos conocer cómo los olmecas de San Lorenzo usaron técnicas constructivas de paredes y pisos que son fundamentalmente distintas a las tradicionales que aún perduran. Con gran maestría y claro también de manera anecdótica, a través del apartado en conjunto de Anne con Judith Zurita, podemos visualizar la importancia de los contextos arqueológicos y en cómo estos son fundamentales para la construcción de interpretaciones. Sumamente interesante que gracias a este contexto sobre la información de la posición de un monumento colocado de manera intencional debajo de un piso, amplía las posibilidades de interpretación de un panorama completo. También una de estas colaboraciones pertenece a la doctora Virginia Arieta, en donde junto con Anne
atinadamente nos explican la importancia del color rojo célebre de este palacio y de cómo los olmecas lograron distinguirse a través de su aplicación mediante 3 temáticas claras, abordadas desde la arqueología experimental y el procesamiento de los datos, como son los yacimientos, los cálculos energéticos y el procesamiento del mineral. A través de sus propuestas, obtenemos una mirada a la gran complejidad sociopolítica para la obtención, traslado y procesamiento del mineral. Me gustaría continuar enfatizando la monumentalidad de esta obra, como todo lo que hace Anne. Siempre es monumental y lo que representa para la arqueología olmeca. A través de este trabajo desarrollado por ella durante un largo periodo de tiempo, ha logrado plasmar un panorama sobre una de las edificaciones suntuosas de la capital, San Lorenzo. Pero no solo ello, este panorama no solo lo podemos contemplar a nivel de sitio, sino también con una perspectiva regional que definitivamente abre una discusión sobre una gran civilización mesoamericana. Como ya lo mencioné, este libro es un viaje, con la siempre clara propuesta de la doctora Seifers, y a pesar de que se trata de una obra académica, nos abre una ventana a los retos implicados durante todo el trabajo, desde su planeación, el trabajo en campo, el trabajo en laboratorio y el procesamiento de los datos. Anne nos lleva a través de esta obra a un descubrimiento sobre el complejo palaciego más antiguo de Mesoamérica. Podemos verificar la información a través de la precisión con todos los datos que Anne presenta. Nos muestra de manera precisa las características y las implicaciones del Palacio Rojo, sus actividades productivas, la gran importancia de la producción de la escultura en piedra, el desarrollo de procesos sociopolíticos dentro de esta civilización primigenia enfocados en su gran capital. Y como comentario final y a manera así como de spoiler, yo creo que esta gran parte de la importancia de esta obra radica en que podemos ver las evidencias bajo la interpretación, bajo la mirada de Anne, y de cómo estos sucesos que acontecieron en este gran complejo palaciego influyeron en todo el proceso de San Lorenzo para que fuera la gran capital olmeca del Preclásico Inferior en todo Mesoamérica, y cómo ello representa pues todo un proceso civilizatorio que se desencadena en todo el área de Mesoamérica. No me quedan más que agradecerte por este gran trabajo que has puesto a disposición de todas, de todos, académicos, estudiantes, investigadores, y que de verdad representa una gran obra monumental para la arqueología del sur de Veracruz. Muchas gracias, Erika. Muy completa tu presentación. Yo creo que después se abre la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Anne, por la invitación, muy honrada, y qué gusto compartir contigo el día de hoy. Stacy Simmons es doctora en antropología mesoamericana por la Universidad de Vanderbilt. Es arqueóloga, investigadora, autora y profesora. Se especializa en las culturas olmeca y maya, con énfasis en los patrones de asentamiento y desarrollo poblacional. Tiene experiencia paralela en liderazgo, creación y planificación estratégica para instituciones culturales visionarias y programas innovadores de educación multicultural para museos y otras instituciones. Stacy se ha desempeñado como presidenta del patronato del Museo Nacional de Antropología desde el 2015 y ha sido miembro del patronato desde el 2008. Entre sus funciones, Stacy coordina y ejecuta proyectos de desarrollo para el museo junto con el director y las instancias gubernamentales. Propone y desarrolla relaciones públicas y corporativas para el museo. Stacy es miembro del proyecto San Lorenzo. Es autora del libro Asentamiento Prehispánico en San Lorenzo, Tenochtitlán,
obra que fue galardonada con el premio Alfonso Caso de Lina. Bienvenida, doctora Simmons. Me da un gran gusto que nos acompañe el día de hoy. Le doy la palabra para que comience su presentación del libro El Palacio Rojo. Muchas gracias, doctora. Es un honor para mí poder presentar El Palacio Rojo, herencia de gobernantes olmecas, por la doctora Ann Cypers. La doctora Cypers lleva más de 30 años dirigiendo el proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan, un proyecto que inició con la meta de examinar contextos domésticos olmecas nunca estudiados y así poder complementar el conocimiento en ese campo entonces sesgado hacia un estudio de monumentos en piedra y estilos artísticos. San Lorenzo se conocía como Máximo, como un pequeño cacicazgo con centro de 53 hectáreas al centro de una red de influencia artístico, quizá religioso. Los estudios previos, encabezados por Coe Deal, retrataron una sociedad agrícola en el cual los líderes de la sociedad consiguieron poder al controlar las tierras bajas aluviales. Estos mismos produjeron monumentos colosales para proclamar su dominio y legitimidad. Delinearon una cronología que terminó con un fin cataclísmico para los olmecas de San Lorenzo y una destrucción total del sitio. El proyecto arqueológico San Lorenzo inició con el fin de estudiar contextos domésticos y refinar la cronología para poder mejor entender el surgimiento de esta cultura milenaria que llegó a dominar el sur del Golfo de México y ejercer influencia sobre una gran parte de lo que hoy conocemos como Mesoamérica. 30 años después, sabemos que San Lorenzo cubrió 800 hectáreas y tuvo una población en su auge de casi 12,000 habitantes. Los olmecas construyeron sobre la meseta, moviendo 7 millones de metros cúbicos de sedimentos, un paisaje mítico de su cosmovisión. La meseta de San Lorenzo logró hacer una montaña sagrada, encarnando en sus construcciones el ciclo hidrológico que era la esencia de la vida olmeca, su subsistencia, transporte y comunicación. El Palacio Rojo es el 13º libro de los publicados por el proyecto. 3 más están en vía de publicación en los próximos 12 meses. No es poco. Como mínimo, este proyecto nos ha dado un conjunto de conocimientos nunca antes visto sobre un centro arqueológico. El Palacio Rojo, como libro y como estructura, plasman la importancia y el significado de San Lorenzo en la historia de Mesoamérica. La historia del palacio, contado aquí en detalle y de vivo color, es la historia del auge y la decadencia de San Lorenzo. Qué suerte tenemos de poder leer este libro. La primera mitad del libro nos proporciona una detallada descripción de las excavaciones exhaustivas en el área del palacio. Nos dibuja una estratigrafía minuciosamente reconstruida. El proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan excavó 580,6 metros cuadrados, revelando un complejo palaciego con una extensión de aproximadamente 2,200 metros cuadrados. Este tenía cuartos delineados, no menos de 8, muros de mampostería, paredes de tierra apisonada y pisos sucesivos de bentonita, grava y al final arena roja en su apogeo de gloria. La estratigrafía demuestra claramente una planificación de construcción a lo largo de hasta 15 niveles y 800 años, iniciando con rastros de ocupación en la fase Ojochi alrededor de los 1800 antes de la Era Común y continuando con los primeros pisos y evidencia de construcción acelerada y organizada en la fase Bajío Chicharras para el año 1500 antes de la Era Común. En este momento se ven la aparición de los primeros pisos y la instalación de la columna grande en el palacio. Es en la fase San Lorenzo A, con múltiples pisos sobrepuestos, que vemos la intensificación de la planeación y también del relleno de la meseta para construir una montaña sagrada
en donde la élite ocupaba los estratos más altos del asentamiento. El complejo palaciego se diseñó siguiendo un patrón de simbolismo cosmogónica para reforzar los linajes fundadores de San Lorenzo. Los artefactos encontrados demuestran una intensa actividad ritual, pero dentro de un complejo residencial de gobernantes con espacios de uso doméstico y, más importante quizás, trabajo especializado de reciclaje y talla de artefactos en piedra. En la fase San Lorenzo A, vemos lo que parece ser el primer linaje de San Lorenzo, el linaje Dos Patas de Ave. La ocupación de esta fase estaba diseñada para realzar la naturaleza divina de los gobernantes. Ellos formaban parte de la meseta y del palacio, que a su vez representaba la montaña sagrada, el eje del mundo que daba y quitaba vida. Para la fase San Lorenzo B, los gobernantes de San Lorenzo estaban ya en su apogeo. El piso rojo y el primer piso mosaico aún encontrado en Mesoamérica demuestra una opulencia y riqueza ya bien establecidas. Para entonces los cuartos son bien delineados con espacios claramente destinados a usos específicos, preparación de alimentos, actividades rituales, almacenes, no de alimentos, pero de piedra, y reciclaje y talla de piedra. El linaje dominante para esta época parece ser de otro nombre, por el cambio en la iconografía e imágenes de felinos. Para la fase San Lorenzo B, pero notablemente iniciado desde la fase San Lorenzo A, como demuestra la estratigrafía, vemos la aparición de espacios especializados y de uso controlado. El sector norte del palacio, por ejemplo, es claramente destinado al reciclaje de monumentos, con 691 desechos de talla encontrado in situ. El sector oeste parece ser habitacional y doméstico, con pavimentos y hasta un patio exterior. Al sur del palacio, la estratigrafía enseña una serie de terrazas niveladas, empezando en la fase chicharras o antes, hasta llegar al nivel de la meseta en la fase San Lorenzo A. Para el preclásico temprano, no se ha encontrado ninguna evidencia de edificio como este y con esta complejidad en toda Mesoamérica. Solo la venta demuestra la presencia de un complejo palaciego en su Sterling Acropolis, pero eso es más tarde en el preclásico medio. El Palacio Rojo contiene el 53% de toda la escultura en piedra hallada en San Lorenzo. Se encontraron más de 600 piezas de piedra. Eso es insólito cuando uno se da cuenta que la roca era un recurso importado, símbolo de riqueza y estatus. Venía del inframundo y por ende era sagrado. Los gobernantes del Palacio Rojo construyeron su hogar élite, pero ahí mismo institucionalizaron el proceso de talla de piedra. Al mismo tiempo, controlaron el almacenamiento de la piedra in situ. Ellos regulaban la producción de lujo. El Palacio Rojo llegó a tener una extensión de 13.500 metros cuadrados, más de la mitad del complejo. Ahí, los gobernantes, a partir de 1500 antes de la Era Común, crearon espacios para tanto su uso privado como para ceremonias y rituales sagrados. Pero al mismo tiempo construyeron almacenes y talleres para el bien de lujo más cotizado, la piedra. De esta forma aseguraban su control sobre esta producción especializada tan ligada a la simbología de su poder. La existencia del Palacio Rojo es importante por múltiples razones. Su excavación tan minuciosa y cuidadosa, sacada a luz con esta publicación, nos permite revisitar algunas teorías arraigadas en la mitología que existe sobre los olmecas. Este trabajo nos hace ver que desde muy temprano, los gobernantes olmecas de San Lorenzo eran capaces de controlar un cuerpo de trabajadores para poder llevar a cabo una construcción a mayor escala. Eran capaces de edificar un palacio con espacios y funciones distintos y especializados.
El Palacio Rojo nos permite ver a los Olmecas de San Lorenzo en toda su gloria, una sociedad desarrollada de enorme complejidad y riqueza. Gracias, doctora Cypers, y al Proyecto San Lorenzo Tenochtitlan por este maravilloso volumen. Gracias, doctora. Gracias por una presentación muy clara. Gobierno de México.